no pudimos hacer casi nada, sufrir posiblemente en silencio. Otros 40 años después no se ha querido, no se ha podido, o lo uno o lo otro, por los unos o por los otros, hacer nada. Ya es hora y el pueblo Miranda lo está haciendo hoy y tenemos que seguir adelante. La última, por hablar de esta última semana solo, el día 31 de agosto se celebró el Día Internacional de los Desaparecidos Forzosos. El relator de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, exigió al gobierno español que dé a conocer todas las personas desaparecidas, en qué circunstancias, dónde y por qué. En Alemania son millones y todo el mundo sabe qué pasó con cada persona. Solo nos ganan en Camboya, solo nos ganan en Camboya. En Chile, la que se ha montado por 2.300 personas. Ahora la Bachelet, la presidenta elegida de nuevo, ha quitado la ley de la amnistía, la ha derogado para que se haga cumplir por quienes han hecho desaparecer esas personas. Aquí estamos hablando, según la Audiencia Nacional, de 115.000, 120.000 personas. Ni siquiera saben cuántos son. ¿Qué ha contestado el gobierno del Partido Popular a esta demanda de la ONU? Que no son quien va a preguntar, puesto que el año 36 no existían. Así nos luce el pelo. Bueno, no vamos a hablar de por qué se mató a estas 42 personas. Lo sabemos todo. A algunos fue por nada. A todos fue por odio. Vamos a contar cómo fue. Posiblemente los familiares, algunos de vosotros, ni siquiera lo sepáis. Por eso es un testimonio que vamos a escuchar con mucho respeto y con mucha emoción. Y yo sí que quería decir para qué les mataron. Para que no triunfara la democracia, para acabar con la República. Y esa es nuestra obligación de hoy. Que no tengan razón, que sigamos luchando por la República y por la democracia popular de verdad. La República, lo primero que hizo fue una Constitución. República de trabajadores. Esas eran las primeras palabras. Con la República se luchó primero por la cultura y por la educación y por el empleo. Y por el empleo. En Miranda se tradujo en cosas muy sencillas. Lo primero, abrir las escuelas Marcelino Domingo, el grupo de Aquende. Segundo, y es un acto muy bonito y no quiero extenderme, y lo va a explicar Conchi, lo va a leer, de qué fue lo segundo que se hizo, cómo funcionaba la República. Pleno Municipal, 3 de junio de 1931. Las organizaciones obreras de Miranda tenían desde los tiempos de la huelga de 1917 una espina clavada y una herida sin cerrar, los famosos seleccionados, u obreros que habían sido expulsados de la Compañía Ferroviaria del Norte, muchos de los cuales desde entonces pasaron durante muchos años enormes apuros económicos para mantener a sus familias. Los concejales socialistas, lejos de olvidar aquella tragedia de sus antiguos compañeros y a pesar del paso del tiempo, sacaron a la palestra el asunto en el Pleno Municipal del 3 de junio. Moción referente a los empleados ferroviarios despedidos en la huelga del año 1917. Y a los militares que vienen ocupando aquellos puestos interesando de los señores ministros de Fomento y de la Guerra. Se resuelva cuanto antes al cambio de unos y otros empleados se aprueba. Desde esferas gubernamentales, pocos días después acabó resolviéndose la situación, despertando así el entusiasmo de los ediles mirandeses. Se accede al ruego del señor Arias de enviar el telegrama de felicitación al gobierno por el acuerdo de la readmisión de los ferroviarios despedidos por las compañías ferroviarias en la huelga de 1917. Rápidamente, a mediados del mes de octubre, los antiguos seleccionados empezaron a recuperar sus puestos de trabajo. Estos días son bastantes los ferroviarios seleccionados de la Compañía del Norte en la huelga de 1917
que se presentan a ser reconocidos por los médicos de la empresa para destinarlos a los distintos servicios a que pertenecieron. Celebramos que el Gobierno de la República les haya hecho justicia a los que fueron lanzados de sus puestos por la empresa sin otro motivo que el de haber cumplido con un derecho reconocido y admitido, como es la declaración legal de la huelga. ¿A qué servía la República? Para que un ayuntamiento elegido por los trabajadores y por el pueblo exigiera al gobierno, y el gobierno, que también había elegido los trabajadores y el pueblo, automáticamente concediera eso, volver al trabajo a los ferroviarios despedidos, y habían pasado un montón de años. El empleo, el paro, era uno de los grandes problemas. Era tan importante que en Miranda había entonces 300 y pico parados. ¿Qué hubieran hecho nuestros antecesores republicanos si hubieran encontrado con casi 4.000 que tenemos ahora? Pues esto es como pensaban los republicanos hace 78. 1 de mayo de 1932. En aquel jubiloso Día de los Trabajadores, desde las primeras horas de la mañana se notaba la señalada fiesta del trabajo, en la animación por las calles. La banda municipal recorrió las calles tocando animadas dianas. Bombas y voladores atronaban la población. Multitud de trabajadores empezaron a reunirse en la Casa del Pueblo. A las 10 estaba organizada la manifestación, precedida de la música. Formada por agrupaciones con sus banderas, se dirigió al Centro Republicano, donde también se había congregado mucho público, preparado con sus banderas, que al llegar la manifestación fueron saludados mutuamente. Después de los saludos, engrosada la manifestación se dirigió a la Plaza de Toros, donde estaba anunciado el mitin. También formaban el grupo femenino en la manifestación, perfectamente organizado, y llena la plaza ocuparon la tribuna de los oradores y varios directivos. El secretario socialista, señor del Pozo, fue presentando los que habían de hacer uso de la palabra. Estos fueron Emiliano Bajo, la señorita Carmen Barrio y Felipe Pretel, todos socialistas. Siempre con ágil oratoria, adquirida en buena parte por su afición a las representaciones teatrales, comenzó a hablar el mirandés Emiliano Bajo. El concejal obrero de este ayuntamiento, señor Bajo, saluda a los compañeros de la Casa del Pueblo y a todos los trabajadores y simpatizantes que asisten al acto. Dice que hace años los trabajadores pidieron la jornada de 8 horas y hoy, teniendo en cuenta la crisis del capital, que cierra las fábricas dejando a millones de obreros parados, se precisa reducir la jornada a 6 o menos horas. Las máquinas, una de las causas que impide dar cabida a mayor número de obreros que originan el paro mundial, deben evitarse, aminorando las horas de la jornada de trabajo, con el fin de que no perezcan de hambre los que ayudaron a formar los grandes capitales. Para luchar en la actualidad por la vida se precisa mayor capacidad que ayer, por lo que recomienda la instrucción en los oficios, que como los trabajadores se reúnen este día para celebrarlo, pueden hacer lo propio cuando haga falta para reparar injusticias de los que insisten en ser opresores de la clase proletaria, que la vida del pueblo está en los trabajadores y no en otras clases. Después, expuestas y recogidas las conclusiones de las peticiones a los poderes públicos, se organizó una manifestación, toda entusiasmo, que se dirigió a la Casa Consistorial, donde hicieron entrega de las referidas conclusiones al alcalde señor Caballero, quien a su vez las hará llegar al gobierno. Pues estas cosas, inaugurar la primera biblioteca municipal con la objeción de algún concejal de derecha, republicano, de derecha, que decía que la gente era inculta, ¿para qué quería una biblioteca? Para eso. Entre cambiar la alhóndiga, que no servía para nada, pero la habían tenido que hacer y había costado una millonada de entonces, y convertirla en plaza de abastos, dar servicio a la gente y además sacar unos ingresos para invertir en crear empleo público. Haciendo cosas así transcurría la República. Lógicamente, a algunos no les gustaba. La Iglesia fue importante, la oposición a la República. Los señoritos, los caciques, los ricos también. Y además de armarse ideológicamente con las teorías de Mussolini o de Hitler, también se armaban con pistolas y hacían atentados. Eso iba pasando y además hubo una cosa muy triste que siempre hemos lamentado y que siempre nos afecta. La división de los republicanos y las izquierdas. Ganaron las derechas.
Y era república, y era de derechas. La república no es siempre buena. Es bueno poder elegir quien te mande, que no lo mande Dios o que sea por un polvo proyectado, sea porque lo elige el pueblo. Pero si elegimos a las personas que sean dignas de mandarnos, bastante mejor. Pues así siguieron las cosas. Hubo recortes, todas las reformas que se habían iniciado, la agraria, la enseñanza, etcétera, etcétera. Y claro, la gente se calentó y había gente, mucha gente, el Partido Socialista y la UGT y los anarquistas y los comunistas, y se rebelaron en Asturias y en Cataluña y en Vizcaya y en Miranda. Y se hizo la huelga del 34 de octubre. Y aquí estuvo el ejército, y aquí estuvieron la represión y las detenciones, muchas por cierto. En Cataluña se proclamó el estatuto y el Estado catalán fue, como muchas veces, abatido con las bombas. Y así seguía la república, hasta que ya no quedó otra que hacer una república de las de verdad, una república popular. Y el Frente Popular, unido y apoyado hasta por los anarquistas de la CNT, por lo menos con sus votos, incluso con algún representante, consiguieron que de nuevo se tomara el poder. Claro, duró 4 meses. ¿Por qué? Porque los de siempre, y los de siempre son de todo el mundo, el capital internacional, incluso los aliados, incluso los que eran demócratas, todos se opusieron a que esto triunfara, que en la España republicana triunfara el poder popular. Y claro, aquí no hubo guerra, es mentira. Aquí hubo represión pura y dura, hubo terrorismo, hubo dominio por el terror. Y lo digo bien claro, el día 18 de julio marchó la Guardia Civil a Burgos, volvieron reforzados. El día 19 hubo 4 tiros y en Acciones Armadas 2 muertos. El Cartujo, un comunista y un guardia civil. No hubo más, porque no hubo guerra. Pero lo que vino después, como decía José Luis San Pedro, luego sí que vino la máquina de matar. Él estaba en Santander, era un crío, quedó huérfano, tuvo que ir a trabajar, dejar los estudios para darle comer a los hermanos y a la madre, y le tocó allí la República. Y se cometieron desmanes, según criterios, se mató. Aquí en Miranda no hubo nada de eso. Y él dijo, mal hecho. Pero para matar, cuando vinieron los del monopolio de matar, con sus crucifijos, sus togas de abogados y sus sables, eso fue matar. Eso es lo que pasó en Miranda. La represión. La represión llegó. El martes y 21 de julio se produjeron 2 hechos de especial importancia para la vida de los asustados mirandeses. Las primeras planificadas detenciones domiciliarias de militantes y simpatizantes de ideas izquierdistas y republicanas, y la destitución oficial y nombramiento de un nuevo ayuntamiento. También en aquel martes fue detenido aquí don Ernesto Ercoreca, alcalde republicano de Bilbao, cuando regresaba de gestionar diversas cuestiones desde Madrid. El día 22 se iba a caracterizar por el aumento de las detenciones, y parece ser que fue el día 23 cuando comenzaron las acciones de represalia y los fusilamientos en serie de militantes de izquierda de Miranda y pueblos limítrofes. Es el momento en el que los sublevados empiezan a ser conscientes de lo que en principio iba a ser solamente un golpe de Estado. Era ya una guerra civil y probablemente larga, algunos de los cuales fueron asesinados en las inmediaciones del puente de Armiñón, aproximadamente 16 personas, con una especial inquina para con aquellos de los que se sospechaba habían participado en la quema de las iglesias. El día de Santiago tuvo lugar en el campo de fútbol una celebración religiosa acompañada por una enorme parafernalia de símbolos militares, falangistas y requetés. Los restantes días del mes de julio y los de agosto iban a ser testigos de detenciones en masa y de numerosos fusilamientos, realizados en la mayoría de los casos en Armiñón, Desfiladero de Pancorbo e inmediaciones de La Pedraja. Se estableció, al igual que en otras muchas zonas del país, un auténtico régimen del terror,
y de auténtica bien pensada estrategia de eliminación física del adversario. Si bien es verdad que gran parte de la derecha sociológica de Miranda se mantuvo callada y pasiva ante aquellos acontecimientos, también es cierto que los asesinatos fueron llevados a cabo por una minoría, las famosas cuadrillas del Alba, que sacaban por la noche a la gente de sus casas para después casi siempre dedicarse a los terroríficos paseos, y en la que participaron mirandeses y muchas personas llegadas de la vecina comarca de la Bureba. En este sentido, tenía razón Tuñón de Lara cuando escribía: violencia fratricida es verdad, engendrada durante más de un siglo, guerra desatada por el sector más agresivo de la oligarquía, vigorosa respuesta popular. Los españoles se mataban entre sí, pero el asesinato fue triste privilegio de minorías. Comenzó también en aquel mes de julio en Miranda el hábito de degradar a mujeres en vía pública. Se trataba con frecuencia de esposas, hijas, hermanas y novias de ejecutados, presos o fugitivos. Solían pasearlas en horas de mayor afluencia de público, como a la salida de la solemne misa dominical, luego de haberles pelado la cabeza al cero y de hacerles beber fuertes reacciones de aceite de ricino, que las ocasionaban diarrea, con la pretensión de satisfacer sus sórdidos instintos y ridiculizarlas ante quienes las contemplasen hechas una piltrafa. Pues después de estas cosas tan terribles, tenemos que agradecer, tenemos que reconocer que gracias a gente como Cecilio el Navero, un anarquista que nos enseñó mucho, a gente como Chomin, un periodista del Norte Express y de Pensamiento Alevés, que tanto nos enseñó, a gente como Teresa, como Gonzalo Casanova o Trueba, sobre todo a Raimundo Porres, y también por su trabajo y esfuerzo y servicio del pueblo a Ramón Ojeda. Esto fue el proceso, los dos únicos procesos que se dieron, y vais a conocerlos con todo el respeto y con toda la emoción. Gracias. Consejos de guerra. Solamente fueron realizados 2 consejos de guerra a ciudadanos y ciudadanas de Miranda. El primero, celebrado en Vitoria y por el cual fue condenado a muerte, junto con sus compañeros, el conocido dirigente y concejal socialista don Isidoro García Albéniz. Sentencia que sin piedad se ejecutó a mediados del mes de agosto de aquel 1936. Y el segundo, el celebrado en Burgos alrededor de casi 70 personas, buena parte del Ayuntamiento republicano y dirigentes más significados de Izquierda Republicana y organizaciones obreras. Sobre este juicio contamos con la valiosísima descripción realizada por don Antonio Ruiz Villaplana, secretario entonces del Juzgado de Instrucción de Burgos, en su magnífico y estremecedor libro de confesiones Doy Fe. Así relataba los sucesos y juicios el señor Ruiz. He presenciado tan solo un consejo de guerra de estos eventuales, tramitado por un juzgado eventual también. No me quedaron fuerzas para presenciar ningún otro. Se celebró en el Salón Grande de la Audiencia, cedido para estos menesteres. El Consejo había de juzgar a 22 vecinos de Miranda, entre ellos el alcalde del Frente Popular, los concejales y otros elementos del Partido Socialista. También había encartadas 5 mujeres, 2 de ellas esposas o compañeras de 2 de los acusados y 3 más cuyos maridos no habían sido habidos y ellas los sustituían por derecho de representación. Presidía el Consejo un militar calvo y de avanzada edad, retirado, y que resultó ser coronel nada menos. No se sabe cómo ni en virtud de qué misterios del expediente militar. Como es natural, el hombre no tenía la menor noción de todo aquello. Para obviar este inconveniente y asesorarle como vocal ponente, se sentaba a su lado, como capitán jurídico, un conocido monárquico, secretario de Goicoechea.
Los procesados ocupaban 5 grandes banquillos. En el primero de ellos tomaban asiento las 5 mujeres, que aparecían completamente rapadas y una de ellas con un pequeñuelo entre sus brazos. Este no cesaba de llorar, poniendo con sus gemidos una nota dramática en la sala. El fiscal pedía para todos pena de muerte. No se molestaba en graduar la responsabilidad de cada uno. Pena de muerte para todos, incluso para las mujeres. Se les acusaba de intento de rebelión y tentativa de incendios y saqueos. La rebelión por haberse opuesto al movimiento rebelde y la tentativa de saqueo por el hallazgo en la casa del pueblo de líquidos y elementos para provocar incendios. Como culpables de aquellos futuros saqueos habían sido detenidos los elementos caracterizados de la casa del pueblo de Miranda. No había ocurrido nada, ciertamente, ni hubo víctima alguna. Aquellos 30 y tantos criminales que desde el mes de febrero eran dueños de la situación no habían quitado la vida ni molestado en su hacienda a nadie. Pero al ver que avanzaban las fuerzas para detenerlos, se habían intentado hacer fuertes en la casa del pueblo y habían consumado la rebelión, aunque sin causar muerte ni daño alguno. El fiscal, con estos materiales indudables, razonó fácilmente su petición de pena capital. Había un punto difícil únicamente, y era que 4 de los más caracterizados no habían estado en el pueblo desde hacía más de 3 meses. Uno estaba en el hospital y los otros 3 trabajando en Barruelo, pero el fiscal supo hábilmente sortear este detalle y demostró que aunque estos 4 individuos no se hallaban en el pueblo el día de los sucesos, se sabía por sus fichas y por su actuación anterior que estaban también comprometidos para ello y que desde luego si hubieran estado allí hubieran sido de los más distinguidos. Las mujeres en el informe fiscal resultaban igualmente responsables, pues instigaron y animaron a los hombres para oponerse al ejército que iba a detenerlos y además eran caracterizadas marxistas. Hablaron los defensores oficiales designados por turno y con ello hicieron bastante y el consejo se suspendió a las 2 para ser reanudado a las 5 con los restantes informes de las defensas. Pensaba haber asistido también por la tarde, pero había salido impresionado y la escena que sorprendía a la salida de los reos y su traslado a la prisión me hicieron desistir de aquel propósito. A la puerta de la audiencia esperaban la gente curiosa y los familiares de los presos. Al salir estos, y a pesar de la abundante guardia civil que los vigilaba, no pudo evitar que las familias, las madres y las esposas se arrojaran a abrazarlos llorando. Fue un momento emocionante, mientras la Guardia Civil luchaba por desasirlos. Las mujeres gritaban angustiadas y algunos de los presos, al tiempo del abrazo, entregaba a aquellas la cartera y los relojes o recuerdos más queridos. Claramente su destino, y en aquel último abrazo entregaban los objetos como en último adiós. No necesitaban esperar la terminación del Consejo de Guerra para conocer su fin. Y yo no quise tampoco ver su continuación, ni ningún otro consejo. Aquí acaba el testimonio. Evidentemente fue un juicio, más una pantomima de tal, realizado sin ningún tipo de garantías y hecho con la clara intención de dar un ejemplar castigo y escarmiento a la Roja Miranda. Las sesiones del juicio acabaron el día 8 de septiembre y la despiadada sentencia de condena a muerte la conocieron los presos mirandeses el día 13. Fueron acusados básicamente de rebelión y de ser responsables de los hechos violentos ocurridos en la ciudad entre los meses de mayo y julio. Desde nuestra óptica actual, resulta todo ello paradójico, cuando no ridículo. El alcalde y los concejales acusados de rebelión habían sido elegidos democráticamente en 1931, en las únicas elecciones que pueden recibir tal calificativo a lo largo de las 3/4 partes del siglo XX.
En cuanto a la acusación de violencia, hay que recordar que en todo el periodo temporal de la República en Miranda no se produjo ni una sola muerte generada por violencia política. Sí, fueron reales y tremendos los incendios de las iglesias, pero está claro que las autoridades municipales intentaron evitar aquellas tragedias con los pocos recursos de que disponían, sobre todo después de la marcha de la Guardia Civil, con unos pocos guardias municipales y un sistema de orden civil de urgencia que no dio tiempo a consolidar en menos de 24 horas el día 18 de julio. El jurista Ruiz Villaplana, del cual ya hemos leído una memoria de enorme importancia histórica, también fue, para su desgracia moral, testigo de la estremecedora ejecución de los presos mirandeses en Burgos. No pudieron recibir en las vísperas las visitas de sus familiares, ni comida, salvo tabaco. 5 días después de ser leída la brutal sentencia, anecdotario interminable el de este penal, como caso destacado señalaremos la ejecución de 66 presos de Miranda. El día anterior me hallaba en el penal, casualmente, y fui invitado por el director interino para presenciar el suceso. Rechacé la amable invitación, pero no pude evitar en mi siguiente visita que me contara él mismo los detalles. Fusilados al amanecer. Dichos condenados a muerte llevaban varios días enterados de su suerte. Después de varios aplazamientos que aumentaron sus torturas morales y concertado un servicio extraordinario de vigilancia, pues los familiares vagaban por las cercanías del penal. Los encartados, 66 socialistas e izquierdistas de Miranda de Ebro, colocados en habitaciones separadas, fueron presenciando los preparativos. Uno de ellos, abogado muy conocido en Miranda, tuvo en sus últimos momentos una aguda crisis y solicitó confesión, mostrándose arrepentido de sus errores y de su vida. Tal vez creyera mitigar así su suerte. A las 4 de la mañana y en grupos de 20 fueron sacados e internados en una zanja abierta a la salida del penal, que era el lugar ya inveterado para las ejecuciones. Los fusileros, en número de 40, se colocaron a ambos lados de la zanja y desde allí, dominándoles, les acribillaron a balazos. Recogidos los cadáveres de aquellos 20, pasaron otros tanto que habían estado preparados y recogidos, cediendo el sitio a los restantes. Pasó el último grupo que, por ser algo más numeroso, ofreció mayores dificultades. Los últimos ejecutados se colocaron pisando la sangre derramada por los anteriores caídos. El encargado del establecimiento que me relataba la escena me afirmaba que él mismo, apenado de aquellos desventurados, les facilitaba en una bota de gran tamaño vino en abundancia. Bota que ellos, ansiosa y febrilmente, pasaban de mano en mano y se arrancaban unos a otros, buscando en la inconsciencia del alcohol un lenitivo para una tortura y desesperación. Ramón Ojeda a 3 familiares suyos represaliados. Le cito porque en el libro La Segunda República en Miranda, escrito por él, es donde hemos cogido este testimonio. Es muy interesante. Y hace una dedicatoria a 3 familiares con una frase del antes nombrado y querido por todos José Luis San Pedro. La muerte, como tantas veces pienso, no es importante para uno, sino para quien nos quiere. Gracias. Don Calixto López Río, administrador capellán del Cementerio Municipal de San José de Burgos, certifica que el día 18 de septiembre de 1936 fueron inhumados en la llamada fosa común de este cementerio 42 cadáveres, cuyos nombres, por orden alfabético, son los siguientes:
Valeriano Arín Montoya, de 18 años. Faustino Andrés González, de 55 años. Mario Arnaiz Bastida, Orón, 44 años. José Álvarez Sáez, 23 años. Emiliano Bajo Iglesias, alcalde, 47 años. Julio Campo Tobalina, 24 años. Julio Caballero García, de Dueñas, 39 años. Ginés Clemente Castro, 28 años. Luis Fernández Fernández, 33 años. Basilio Fernández Tamayo, 19 años. Miguel Foronda Ruiz de Asúa, 25 años. Mateo Fernández Tamayo, 26 años. Julián Fernández Ortiz, 40 años. Miguel Giral Arbaiza, concejal. Jesús Gómez Orrullo, 24 años. Alberto Guinea Santamaría, 36 años. José García Isasi, 18 años. Benito Govantes Gómez, 37 años. José María Hierro Oña, 40 años. Ángel Hernández Clavijo, 46 años. José Hernaiz Porres, 22 años. Julio Lavarga Isasi, 32 años. Sebastián López Íñigo. Gregorio Maeza Negro, 26 años. Segundo Martín Sánchez, 36 años. Constantino Millera Badía, 42 años. Jesús Mayor Aspe, 38 años. Juan Nieva Saja. Cipriano Ortega García, 28 años. Nicolás Ruiz Sabando, 41 años. Jesús Ruiz Oña, 28 años. Arsenio San Juan Isasi, 20 años. Fortunato Sánchez Sáez, 34 años. Benito San Millán Casado, 25 años. Eduardo Sabando Sáez, 32 años. Abel Sabando Sáez, 19 años. José Trueba Pérez, concejal, 62 años. Raimundo Porres Paz. Esteban Trueba Ruiz, 34 años.
Dionisio Ullíbarri Martínez, 21 años. Mauricio Urnieta Nicolás, 27 años. Leopoldo Zárate Brizuela, 30 años. Lo que certifico a los efectos oportunos: Burgos, 10 de julio de 1979. El administrador capellán Calixto López. El partido judicial de Miranda, incluido Treviño, fueron asesinados 482, de ellos 216 en Miranda y 164 en el campo de concentración. Detenidos y encarcelados 291, de ellos 168 de Miranda. Represaliados, exiliados, depurados, más de 400, de ellos 350 de Miranda. Estos datos han sido aportados por la Asociación por la Memoria Histórica de Miranda de Ebro. Las cifras son el resultado del estudio sobre la represión en la comarca, con nombres y apellidos, que viene realizando la Asociación por la Memoria Histórica de Miranda desde el año 2003. En ningún caso son cifras cerradas y están abiertas a futuras investigaciones. En cualquier caso, será casi imposible cuantificar con exactitud la represión, ya que los testimonios orales se encuentran en trance de desaparición y no existen fuentes escritas rigurosas que enmarquen con exactitud las consecuencias del golpe de Estado de 1936 contra el gobierno legítimo de la República. Miranda contaba entonces con una población de unos 13.000 habitantes. A esta mediodía se pasa por aquí y como es mi hermana mayor tengo que hacerle caso. Hay que ser responsables, científicamente rigurosos, históricamente solventes. Y nos queda hacer los caídos de la otra parte, los caídos por Dios y por España. Valentín Palacios, guardia civil sublevado contra los que le pagaban. No hay más, no hay más. Pero no vamos a olvidar una cosa. No vamos a decir que nos están viendo desde arriba nadie. Nos están viendo estas personas a través de los ojos de sus hijos, de sus nietos, de sus familias. Nos están viendo y están, yo creo que orgullosos y contentos. Pero a fuerza de ser objetivo también y riguroso, también ellos tenían hijos y nietos. Y su sangre, sus nombres, sus apellidos y sus riquezas, las propias y las que os robaron, siguen paseándose por nuestras calles. Pero cuando llegue la muerte tendrá sus ojos, estarán juzgados por ellos mismos. Gracias.